Entonces, para acá, límites, lo que sí recomiendo repasar factorización de trinomio, ¿verdad? Y de diferencia de cuadrados. Bien. Ahora pasamos al tema de derivada. La definición de una derivada se plantea como un límite. Entonces aquí se escribe la función f con una comita arriba, ¿verdad? F de x es igual límite cuando el incremento en x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Si ustedes observan, la expresión que está aquí arriba de la definición del límite, esta expresión límite cuando el incremento en x tiende a 0, ese es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? O sea que viene siendo el límite cuando el incremento en x tiende a 0 de la tasa de cambio promedio. Se puede, de y con respecto a x, ¿verdad? Entonces las notaciones, como se puede expresar la derivada de una función y igual f de x son f con una comita arriba, ¿verdad? Después de la f, antes de x, de la y con la comita arriba, de y sobre dx, ¿verdad? O de mayúscula su dx, y, ¿verdad? Entonces la fórmula anterior también se puede escribir como y', vea, cuando se pone una comita se acostumbra a decir uno y', ¿verdad? Y' igual límite cuando el incremento en x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora, este es para la cuestión conceptual, para indicar de que la derivada viene siendo una tasa, el límite de la tasa de cambio promedio instantánea, se puede decir, ¿verdad? Pero esta fórmula no se va a aplicar porque es muy complicada y no lo veo como práctico para que ustedes lo desarrollen, solo más que todo para que se sepa el concepto de la derivada, ¿verdad? La derivada por su definición es la tasa de cambio promedio instantánea de y con respecto a x en un punto específico. Es decir, gráficamente, la derivada es esta recta tangente, ¿verdad? En un punto, ¿verdad? Entonces, que se define como un límite cuando el incremento x tiende a 0 de la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Esto es para la cuestión de definición. Sin embargo, calcular la derivada por la fórmula de su definición puede resultar bastante tediosa, por lo que existen fórmulas que ayudan a agilizar su cálculo. Entonces aquí, todas estas fórmulas es importante que las apunten, ¿verdad? ¿Por qué? No se pueden olvidar, no se deben olvidar porque están relacionadas con los demás temas, como lo dije al inicio de la tutoría, ¿verdad? Entonces aquí se listan todas las fórmulas de derivadas que hay, ¿verdad? Tenemos que si y es igual a una constante, c, su derivada va a ser 0, ¿verdad? Si y es igual a x, la derivada de y va a estar dado por el valor de 1. Si y es igual a c por x, donde c es una constante real, la derivada de y va a ser igual c. Estas son como las más básicas, ¿verdad? O sea, si y es igual a una constante, su derivada es 0. Si y es igual a x, su derivada es 1. Si y es igual a c por x, su derivada va a ser igual a la constante. No hay que confundir con el límite de, ¿verdad? Entonces, esto es como lo más básicas. Tenemos 4. Fórmula 4. Si y es igual u más o menos b más o menos w, es decir, que aquí puede sumar o restar donde u y b y w son funciones de x, la derivada de y va a ser igual la derivada de u más o menos la derivada de b más o menos la derivada de w. Es decir, más o menos indica que puede ser suma o resta.
Otra fórmula básica importantísima es la siguiente. Dice, si y es igual x a la n, donde n es cualquier número real, la derivada de y va a estar dada por n por x a la n menos 1. Es decir, sale de multiplicar el exponente por la potencia, pero a la potencia se le va a restar una unidad en el valor del exponente, ¿verdad? Si y es igual a c por u, donde c es una constante y una función de x, la derivada de y va a ser igual a c por la derivada de u. Bueno, vamos a, con esta 6 para hacer ejemplos, vamos a retomar después las siguientes para ver ejemplos. Entonces, esta fórmula es importante que si las pueden tener en una tabla, cada uno de ustedes se la pueda copiar, ¿verdad? No es tanto memorizarla, sino que las apliquen. Entonces, mejor tomarse un costo de tiempo ahí de escribir y tener una tabla a mano. La pueden llevar al examen, también la pueden llevar todas estas fórmulas. Tabla de fórmulas. Bueno, entonces aquí tenemos que si y es una constante, su derivada es 0. Si y es igual a x, su derivada es 1. Si y es igual a c por x, su derivada va a ser igual a la constante. Y la 5, ¿verdad? Este es de suma o resta. Si y es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Ahí se va a resolver. Ejemplo. Dice derivar siguientes funciones. A, y igual a menos 10. Entonces su derivada es 0 por esta condición, ¿verdad? Como es constante, su derivada es 0. Y es igual a x, se aplica fórmula 2, ¿verdad? Entonces su derivada va a ser 1, ¿verdad? Ahora, y es igual a menos 5 por x. Entonces se aplica concepto, esta constante multiplica y como la derivada en la tercera dice que si y es igual a c por x, su derivada es c. Entonces, esto es lo que se aplica en el inciso C. Y es igual a menos 5x, y es igual a c por x, su derivada es c. Entonces, su derivada en este caso va a ser menos 5. Cuando deriven, no se les olvide poner la comita, ¿verdad? Porque si ustedes ponen, vamos, la derivada y ponen y igual a menos 5, si hay que poner la comita para indicar de qué es la función de la derivada. Es una nueva función, no es la misma, ¿verdad? Hay que, la comita debe ir siempre. Inciso D, y es igual un tercio x. Entonces aquí la constante que multiplica x es un tercio, una fracción. ¿Cuál sería el resultado acá? ¿Cuál sería el resultado? Se aplica la tercera fórmula, que si y es igual a c por x, su derivada va a ser c. Esa es la constante. Entonces, ¿cuál es el resultado acá? ¿Alguien me conteste? ¿Cuál es el resultado de la derivada de un tercio de x? Y de la derivada de raíz cuadrada de 5 de x. Raíz de 5 es una constante también. ¿Cuál es la derivada? Espero la respuesta. Dice, si y es igual a c por x, su derivada es igual a c. Es lo que aplica acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la derivada del inciso de ¿Un tercio o no? tercios, correcto? Tercio. Y la derivada de y igual raíz cuadrada de 5x. Miren que la raíz
solo es para el 5. X no lleva raíz. ¿Cuál sería la respuesta? El mismo caso, solo que va a ser otra cosa. ¿Cuál sería la respuesta? La- Ra- no, raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. 2.2. Usted dice si saca la raíz cuadrada de 5. 2 puntos y algo, ¿verdad? También podría ser. Bien, inciso F. O sea, recuerden que cuando la derivada, la función es constante, su derivada es 0. Pero si es una constante multiplicada por X, va a ser igual a la constante, ¿verdad? Entonces son estos primeros incisos, ¿verdad? El inciso C al E. Bueno, inciso F dice Y es igual 2X menos 5. Entonces aquí tenemos que derivar cada término para 2X y la constante 5. Entonces, la derivada de 2X sería 2, ¿verdad? Porque la derivada de C por X es la constante. Y la derivada de la constante 5 es 0. Entonces, la derivada de esta resta de términos va a ser 2, porque la derivada del segundo término es 0. Ahora, ¿cuál sería la derivada? Digamos como es más de un término que está sumando, entonces aplica la fórmula 4, ¿verdad? Que dice que la derivada de suma o resta de más de un término equivale a suma o resta de las derivadas de sus términos. ¿Cuál sería el resultado de la derivada de menos 7x más 6? Habría que derivar menos 7x y 6. ¿Cuál es la derivada de menos 7x? Sería menos 7, ¿verdad? El resultado porque la derivada del segundo es 0, ¿verdad? Entonces estas fórmulas deben tenerlas el resultado sería menos 7. Bueno, ahora para los siguientes casos vamos a aplicar la fórmula 5, que dice que si y es igual x a la n, la derivada de y va a ser n por x a la menos 1. Esta es la fórmula 5. Entonces, aplicando la fórmula, dice, si y es igual x a la 3, la derivada va a ser 3 por x a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. O sea que aplicamos esta fórmula de acá, ¿verdad? La derivada de una potencia de x, ¿verdad? N pasa a multiplicar y el exponente se le resta una unidad, ¿verdad? Entonces el resultado sería 3 por x a la 2, el resultado final. 3 que pasa a multiplicar y a 3 se le resta un número, una unidad. Ahora, siguiente ejemplo. Y igual x a la menos 12. Sería lo mismo, solo que aquí el exponente es negativo. Entonces, negativo 2 pasa a multiplicar a x y a menos 2 hay que restarle una unidad. Menos 2 menos 1 va a quedar negativo 3, es decir, con un valor absoluto más grande porque por ser a una potencia negativa, menos 2 menos 1 queda un valor más grande. Aquí hay que tener cuidado cuando hay potencias negativas, ¿verdad? Ahora, el siguiente, ¿cuál sería aplicando la fórmula? Este que está en blanco.
el exponente es un medio, entonces el resultado aquí sería un medio x a la un medio menos 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? ¿Alguien lo puede calcular? Negativo un medio. Negativo un medio, correcto. Negativo un medio. O sea que es igual, no importa si es número entero o un número negativo, el concepto es el mismo, solo que los resultados hay que chequear la resta va a ser diferente. Ahora, por cuestión didáctica, aquí estoy indicando, ¿verdad? La resta que se le resta una unidad, pero ya práctica, se puede poner ya el nuevo exponente de una vez ya restado, ¿verdad? Solo es de tener cuidado de ser el valor correcto, ¿verdad? El nuevo exponente. Ahora, tenemos el inciso K, y igual 3x cuadrado, nos piden derivar, ¿verdad? Aquí se aplica fórmula 5 y 6 porque hay una constante multiplicando. Entonces, cuando hay una constante acá, se aplica este concepto, ¿verdad? Que dice el 6 que si y es igual a c por u, donde c es una constante y u es una función de x, entonces la derivada va a ser c por la derivada de u, ¿verdad? Entonces, el 3 se copia, la constante que tenga la función se copia y va a multiplicar a la derivada de la potencia, en este caso de x a la 2. La derivada de x a la 2 sería 2 por x a la 1, ¿verdad? Porque aquí al derivarse, le resta una unidad, va a quedar con exponente 1. Y el siguiente paso sería multiplicar. Entonces quedaría 6x. Bien. Para el inciso L, y sería el resultado. Un medio se copia la constante que va a multiplicar por 4x o sea que la constante se deja multiplicando y se deriva x a la 4. ¿Cuál sería la derivada de x a la 4? Que es 4 que pasa a multiplicar, ¿verdad? ¿Qué valor queda el exponente? Esta es la fórmula, n por x a la n menos 1. Entonces, el exponente va a quedar un valor de 3, ¿verdad? Valor, ahí solo habría que multiplicar un medio por 4, entonces quedaría 2x a la 3. 2x a la 3. Ese sería el resultado final, ¿verdad? Porque un medio por 4 queda 2. Bien. Ahora Tengo tenemos, una duda, Lick. ajá, ¿De dónde salió el 3? estamos aplicando la fórmula de derivada. Esta. X a la n dice que es n pasa su derivada, n pasa a multiplicar y se le resta 1 al exponente original, ¿no? Ya, Bien. gracias. Bueno, ahora el inciso m, hay 4 términos, suman y restan. Entonces, la derivada se aplica derivada a cada término. Aquí sería 3 por x a la 3 menos 1, ¿verdad? Menos 5 por 2x a la 2 menos 1. Derivada de un tercio de x, cuando un tercio multiplica x, la constante por x es igual a la constante, ¿verdad? Entonces, por eso su derivada quedaría un tercio. Y como raíz de 3 no lleva x, es una constante, se considera. Entonces, su derivada es
es cero, ¿verdad? El último término es una constante, su derivada es cero, ¿verdad? Entonces la derivada va a quedar 3x a la 2, el primer término menos 10x y el último término un tercio. Entonces el resultado final de la derivada de esta función va, la nueva función, su derivada va a ser 3x cuadrado menos 10x más un tercio. Derivadas, ahora vamos con derivadas de productos y cocientes. Tenemos que si y es igual a u por b, el producto de dos funciones, la derivada va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Pero si tenemos el cociente de dos funciones u sobre b, la derivada va a ser b por derivada de u menos u por derivada de b, todo sobre b elevado al cuadrado. Hay que tener cuidado con estas fórmulas porque se parecen un poco, ¿verdad? Pero tienen cierta similitud, pero son diferentes, ¿verdad? Aquí hay una suma y aquí hay una resta, ¿verdad? Arriba. Y, y no son las mismas derivadas, ¿verdad? Son la fórmula. Entonces nos piden derivar siguientes funciones. Y igual 5x más 3 por 5 menos 2. Para derivar este tipo de función es importante identificar cuál es u y cuál es b para calcular sus respectivas derivadas. Tenemos u sería 5x más 3. Entonces derivamos cada término derivada de 5x, que es 5, ¿verdad? La derivada de cx es c, entonces derivada de 5x es 5. Y derivada de la constante 3 sería 0. Entonces su derivada queda 5. Y para b, la función b, que esa es la segunda, ¿verdad? Derivada de 5 es 0 y derivada de menos 2x es menos 2. Bien, entonces ya teniendo identificando u y b y sus respectivas derivadas de u y b, entonces procedemos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Dice, entonces la derivada de y va a ser u, que es 5x más 3, paréntesis, por la derivada de b que da menos 2, más, vimos paréntesis de b, función b, ¿verdad? Que es 5 menos 2x, por derivada de u, que es 5. Y procedemos a multiplicar, ¿verdad? Sería 5x. Entonces aquí hay que procedimientos de matemáticas, álgebra, ¿verdad? 5x por menos 2 da menos 10x. Me voy a saltar. 3 por menos 2 da negativo 6, ¿verdad? 5 por 5 da 25. Y menos 2 por 5 da menos 10x. Entonces, ya cuando llegamos a esta expresión, solo reducimos los términos semejantes. Menos 10x con menos 10x son semejantes. Entonces, aquí me va a dar un valor de menos 20, ¿verdad? Reduciendo términos semejantes. Menos 6 más 25 da 19. Entonces, la derivada de esa función va a estar dada. El resultado final es menos 20x más 19, ¿verdad? Ese sería el resultado final. Y aquí se hace operación algebraica de producto, ¿verdad? Producto, suma y resta de polinomios se aplica acá, ¿verdad? Otro ejemplo, un poquito más complicado.
tenemos y igual 4x a la 5 más 3 por menos 7x al cuadrado. Entonces identificamos U y B. U va a ser la primera expresión, ¿verdad? Es la primera expresión U, ¿verdad? Y la segunda expresión va a ser B, que es menos 7x cuadrado. Entonces, procedemos a derivar, ¿verdad? 4, esa constante se copia y se deriva, ¿verdad? Es la fórmula de derivada de una potencia de x, ¿verdad? Sería 5, pasa a multiplicar por x y se le resta una unidad al exponente. Quedaría 4 por 5x más a la 4. Y derivada de 3 es 0. Esto es igual, la derivada de u va a ser 20x a la 4, ¿verdad? Después de multiplicar 4 por 5. Y derivada de b es menos 7x cuadrado. Entonces su derivada va a ser menos 7 que multiplica la derivada de x a la 2, 2 que pasa a multiplicar, y a x se le resta el exponente a una unidad, queda 1, ¿verdad? Que 1 no es necesario, no se copia cuando el exponente es 1. Entonces me va a quedar menos 14x. Bien, entonces sustituimos en fórmula de regla de producto para derivación, que dice que si y es igual a u por b, derivada de y va a ser igual u por derivada de b más b por derivada de u. Entonces sería 4x a la 5, que es u, ¿verdad? Por derivada de b, que es menos 14x, más menos 7x cuadrado, que es, que corresponde a b, la función b, por la derivada de u, que es 20x a la 4. Entonces aquí procedemos a multiplicar, ¿verdad? Hacer las multiplicaciones que corresponden. Sería 4x a la 5 por menos 14, ¿verdad? Este paso se puede omitirle solo 4x a la 5 por menos 14x, que hay que recordar que cuando hay variables, la misma variable multiplica, hay que sumar los exponentes, ¿verdad? Se multiplican los coeficientes entre sí. 4 por menos 14 da menos 56, ¿verdad? Pero x a la 5 por x a la 1 se suman los exponentes, ¿verdad? X a la 6. Ahora, 3 por menos 14 da menos 42x. Como es una constante por un término con x, se copia la misma variable. Ahora, menos 7 por 20 sería menos 140. X a la 2 por x a la 4 sería x a la menos 140, x a la 6. Me va a quedar acá. O sea que hay que recordar que cuando hay un producto de potencias iguales, ¿verdad? De diferentes exponentes, m, m más n, ¿verdad? O sea que hay que sumar los exponentes, ¿no? Es lo que se aplica en las variables acá, ¿verdad? Eso no se, si hay dudas, si hay dudas, entonces se tiene que repasar, ¿verdad? Entonces, reduciendo, aquí hay términos semejantes, ¿verdad? Menos 56x a la 6 es semejante con menos 140x a la 6. Entonces, menos 56 menos 140x a la 6 va a quedar menos 196x a la 6 y este queda solo se copia, ¿verdad? Queda al final, ¿no? Entonces queda menos 196x a la 6 menos 42x. No sé, hay preguntas.
Hay preguntas, algo. Entonces, si ustedes observan, aquí hay operaciones algebraicas que hay que aplicar, ¿verdad? Para desarrollar la fórmula de derivada de un producto. Ahora pasamos a un ejemplo derivada de un cociente, ¿verdad? O sea, que había que aplicar esta segunda fórmula de acá, ¿verdad? Derivada de cociente. Si y es igual u sobre b, derivada de y, b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces se aplicaría fórmula de regla del cociente. Es decir, esta que corresponde cuando hay cociente de dos funciones. Entonces identificamos, u sería 2x más 1 y b sería x menos 3, la expresión de abajo. Derivando, tenemos derivada de u, sería, recuerden que cuando es c por una x, la derivada va a ser la constante de 2 en este caso. Derivada de una constante es 0, entonces la derivada es 2. Y para b, la derivada de x es 1, ¿verdad? Que es la segunda fórmula de acá, ¿verdad? Si y es igual a x, su derivada es 1. Y la derivada de menos 3 es 0, ¿verdad? Entonces la derivada de esta función resulta que es igual a 1. Entonces sustituimos en fórmula de regla de cocientes para derivadas. Dice que derivada es b por la derivada de u. Es decir, b que es x menos 3 por la derivada de u. Aquí habría que multiplicar cada uno de estos términos por por 2. Menos, aquí importante usar signos de agrupación para no confundir, porque este signo menos puede dar problemas que lleven a poner signos equivocados, ¿verdad? Entonces, menos, ¿verdad? Aplicando la fórmula sería u, que es 2x más 1, por derivada de b, que es 1. ¿Verdad? O sea, que aquí tenemos que multiplicar este término por por este. Resolvemos operaciones teniendo cuidado de que hay una resta arriba, ¿verdad? Acá. Entonces, x por 2 sería 2x. Menos 3 por 2 queda menos 6. Menos. Aquí siempre voy a poner signos de agrupación para no confundir. Recomiendo yo, ¿verdad? Que para el segundo producto siempre mantener en el segundo paso los signos de agrupación. Sería 2x por 1 es 1 y 1 positivo por 1 es 1. Bien. Ya en el siguiente paso sí eliminamos el signo de agrupación. Al eliminar el signo de agrupación, hace que cambie los signos de cada uno de los términos de dentro, ¿verdad? Porque como es un signo menos, al multiplicar menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces me queda esta expresión 2x menos 6 menos 2x menos 1. Aquí reducimos términos semejantes. Si ustedes observan, 2x es positivo, restaría 2x, que es el mismo con el signo negativo, se va a eliminar, ¿verdad? O sea que esto se puede decir que se eliminan porque se anulan, ¿verdad? Y reducimos, y menos 6, menos 1 se suman entre sí, se restan por los signos que llevan, ¿verdad? Entonces esto quedaría menos 7 sobre x menos 3 al cuadrado. Como la fórmula dice de que la expresión de abajo, ¿verdad? Debe elevarse al cuadrado, x menos 3 de la función original va a ir elevado al cuadrado aquí abajo, ¿verdad? En la expresión. Entonces el resultado final va a ser menos 7 sobre x menos 3 elevado
al cuadrado. Aquí es de tener los debidos cuidados, ¿verdad? Al operar. Otro ejemplo, tenemos derivar y igual x cuadrado más 5x sobre 4 menos 3x al cuadrado. Identificamos, ¿verdad? U, y aquí vuelvo a poner la fórmula. U sería la expresión de arriba. Derivando, cada término quedaría 2, que pasa a multiplicar, ¿verdad? La derivada de una función potencia por x a la 1, porque resta en una unidad. Y la derivada de 5 por x va a ser igual a la constante 5. Entonces me queda 2x más 5. La segunda expresión, la de abajo, corresponde a b. 4 menos 3x cuadrado. La derivada de la constante es 0. Menos la derivada de 3x cuadrado menos 3. Multiplica y se deriva esto, ¿verdad? 2 que pasa a multiplicar por x a la 1 porque resta una unidad, ¿verdad? Según la fórmula. Esta fórmula, ¿verdad? N por x a la menos 1. Esta, la 3 y la primera es que se ocupan, ¿verdad? Están las. Bien, estamos por acá. Bueno, entonces, ya habiendo derivado a expresiones de U y de B, procedemos a aplicar la fórmula de la derivada del cociente, ¿verdad? Bueno, ya casi nos van a sacar solo vuelven a entrar, ¿verdad? Entonces aquí se aplica la fórmula, ¿verdad? Dice B, 4 menos 3x cuadrado por 2x más 5, que es la derivada